En tan solo unas décadas, más de 30 millones de jabalíes salvajes se han extendido por los continentes, convirtiéndose en una pesadilla global. Estas bestias invasoras no solo son agresivas, sino que se vuelven más astutas cada año, causando miles de millones de dólares en daños a la agricultura y los ecosistemas nativos. Desde helicópteros francotiradores hasta veneno e incluso trampas de acero para corrales, los humanos lo han intentado todo. Sin embargo, paradójicamente, los jabalíes siguen multiplicándose por millones, como si desafiaran cualquier límite de control impuesto por la humanidad. ¿Qué está pasando realmente? ¿Podría haber una falla crítica en la forma en que instalamos estas trampas? Una que les permite escabullirse y volverse más difíciles de atrapar. Esta es una batalla que, de perderse, podría costarle caro al planeta. Acompáñanos mientras descubrimos los secretos detrás de la construcción de la trampa perfecta y profundizamos en cómo los invasores más astutos del mundo están siendo domesticados y transformados en un valioso recurso para una industria comercial multimillonaria. Comencemos. Es hora de enfrentar a la bestia. En Estados Unidos, los agricultores se enfrentan a más de 9 millones de jabalíes salvajes. Un ejército biológico tan masivo que, si ocuparan su territorio de golpe, necesitarían más tierra que todo el estado de Texas solo para contenerlos. ¿Pero por qué siempre hemos temido a esta criatura y hemos intentado eliminarla? Para responder a esta pregunta, debemos remontarnos al siglo XVI, cuando los humanos iniciaron grandes migraciones transoceánicas, trayendo consigo solo un puñado de jabalíes desde la región euroasiática hasta Norteamérica, ya sea para obtener carne o para la caza recreativa. Pero, gracias a una combinación de descuido humano y la astucia de esta especie no autóctona, algunos escaparon, se reprodujeron con cerdos domésticos y, con el tiempo, evolucionaron en una fuerza híbrida, más fuerte, más agresiva, capaz de arrasar 3 hectáreas de maíz en menos de una hora, causando miles de millones en daños. Sin depredadores naturales que los detuvieran, los jabalíes se propagaron como la pólvora. En esta creciente batalla, las trampas se convirtieron en algo más que herramientas. Se convirtieron en la última línea de defensa donde la inteligencia humana choca con el instinto salvaje. Irónicamente, son las propias trampas las que ahora fracasan, mal colocadas, peor sincronizadas, engañadas constantemente. El resultado, los jabalíes no solo sobreviven, sino que prosperan. Porque hemos pasado por alto una cruda verdad. Los jabalíes son una de las especies invasoras con mayor explosividad reproductiva del planeta. Si no logramos eliminar más del 70% de la población cada año, su tasa de natalidad aumenta de 4 a 6 lechones por camada a entre 8 y 12. Con crías que maduran en tan solo unos meses, la población no solo crece, sino que se dispara, superando ya los 30 millones y extendiéndose por los continentes. Antes de explorar el sorprendente mundo de la cría de jabalíes, aprendamos primero a construir la trampa perfecta comprendiendo el comportamiento de esta especie invasora y evitando los errores críticos que tanta gente aún comete. Porque en esta batalla, el costo de un solo error no es solo una trampa fallida. Podría ser la pérdida de todo un ecosistema. El primer y más común error al controlar una de las especies invasoras más peligrosas de la actualidad es diseñar una trampa de corral demasiado pequeña. Cuando, de hecho, este paso inicial exige una precisión absoluta y una planificación minuciosa. Actualmente, las trampas circulares de acero para coral son la estrategia más utilizada en la lucha contra los jabalíes. Una trampa estándar suele medir entre 9 y 12 metros de diámetro y 1,5 metros de altura. Suficientemente espaciosa para capturar de 15 a 30 ejemplares de una sola vez. Si la trampa es demasiado pequeña y no logra capturar a todo el grupo, incluso algunos ejemplares fugitivos pueden aprender a evitarla para siempre. Además, los jabalíes son muy inteligentes y capaces de identificar las debilidades estructurales de una trampa. Por eso, toda la estructura, desde el acero hasta la valla, debe construirse con materiales de alta resistencia, soldados o atornillados de forma segura. La razón es simple, un jabalí adulto de casi 1 metro de altura y hasta 200 kilogramos de peso pueden vestir con la fuerza suficiente para doblar la valla de acero si la trampa no es lo suficientemente resistente. Sin embargo, algunos ganaderos aún utilizan materiales de baja calidad, como mallas finas de alambre, cercas de alambre, postes de madera o incluso redes de plástico industriales, para reducir costos. El resultado no solo es una captura fallida, sino algo peor.
sin querer, enseñamos a esta especie invasora otra lección de supervivencia, haciéndola cada vez más difícil de controlar con cada intento fallido. La compuerta de la trampa es el factor crítico que determina el éxito o el fracaso. Debe estar hecha de acero de alta resistencia, equipada con un mecanismo de deslizamiento o caída rápido y decisivo, y reforzada en la base para evitar que se abra a la fuerza. Cuando están confinados, los jabalíes pueden embestir el borde de la compuerta con la cabeza en un poderoso intento de escapar. Entre los diseños modernos, la compuerta de caída controlada a distancia se considera la opción más efectiva. Integrada con cámaras y sensores, permite al operador monitorear la manada a distancia y activar la compuerta solo cuando todo el grupo está dentro, minimizando el riesgo de cerrarla demasiado pronto y capturar solo a unos pocos individuos. Si bien una trampa robusta y bien construida es indispensable, el factor que determina hasta un 60% de éxito en cualquier cacería de jabalí es su ubicación. Este es un paso que muchas personas tienden a pasar por alto, lo que a menudo lleva a colocar las trampas en lugares alejados de donde suelen deambular los jabalíes, haciendo inútil todo el esfuerzo. Los jabalíes son principalmente animales nocturnos, con un pico de actividad entre las 20 y las 4 horas. Por lo tanto, es fundamental colocar las trampas en zonas con alta actividad nocturna. Los lugares ideales incluyen senderos con huellas visibles, suelos removidos, zonas de reposo, zonas de descanso o caminos que conectan bosques densos con tierras de cultivo. Estas son rutas comunes que utilizan los jabalíes en su sigilosa búsqueda de alimento. Una vez colocada la trampa correctamente, el siguiente paso crucial es atraer a la manada para que entre voluntariamente sin sospechar. Este es el propósito de la fase de cebo, la transición crítica que transforma una estructura de acero sin vida en una zona segura simulada con un gran atractivo biológico. Hay muchas recetas de cebos, pero los ingredientes más potentes y comúnmente usados incluyen maíz seco, leche caducada o refresco azucarado, cerveza o levadura, y jalea de frutas o gelatina. Estos se mezclan bien y se sellan en un barril de plástico o bolsa gruesa, luego se dejan fermentar de 3 a 5 días en un área sombreada o se entierran bajo paja para mantener el calor y evitar la luz solar directa. Este cebo no solo los atrae a distancia, sino que también los anima a quedarse, cavar y buscar alimento, creando las condiciones ideales para la activación de la trampa. La distribución del cebo también requiere estrategia. Comience esparciendo el cebo fuera de la trampa y llévelo gradualmente hacia el centro, moviendo la línea hacia adentro noche tras noche. Este enfoque progresivo hace que los peces se sientan guiados naturalmente, no forzados, y cada vez más cómodos dentro de la trampa. Algunos tramperos incluso entierran el cebo en agujeros poco profundos de 20 a 30 cm de profundidad en lugar de esparcirlo en la superficie. El olor del subsuelo no solo viaja más lejos y dura más, sino que también fomenta el hocico, prolongando su estancia y reforzando la ilusión de una fuente natural de alimento. La fase de cebo suele durar de 3 a 7 días, dependiendo del comportamiento de la manada. Durante este tiempo, la compuerta de la trampa permanece completamente abierta para permitir la entrada y salida libre. En esta etapa, muchos podrían asumir que es el momento de activar la trampa. Pero en realidad, el momento del cierre de la compuerta es el más crítico y también el más fácil de equivocarse. Cerrar la trampa demasiado pronto puede capturar solo a unos pocos individuos, mientras que el resto escapa y se vuelve muy alerta. Esperar demasiado, por otro lado, corre el riesgo de que la manada reubique sus zonas de alimentación y nunca regrese. Es por eso que cada movimiento de la manada se monitorea de cerca con cámaras infrarrojas o sensores de movimiento. Cuando entre el 70 y el 90% del grupo se aventura constantemente en las profundidades de la trampa, especialmente durante varias noches consecutivas, esa es la señal de que ha llegado el momento perfecto. Cuando la puerta se cierra de golpe, los jabalíes atrapados suelen entrar en pánico extremo. Pero también es el momento en que el ganadero cosecha los frutos de una estrategia de caza bien ejecutada, basada en la paciencia, la planificación y la precisión. Dentro del recinto, los jabalíes cargarán salvajemente, se estrellarán contra las vallas, intentarán trepar o intentarán romper la malla. Por eso, es necesario actuar de inmediato tras la trampa T. El equipo de captura debe estar en el lugar lo antes posible, idealmente en 1 o 2 horas.
Cualquier retraso aumenta la probabilidad de que los jabalíes restantes se vuelvan cautelosos y eviten el lugar, a la vez que aumenta la angustia de los animales capturados, lo que podría provocar lesiones o daños estructurales en la trampa si no está diseñada para resistir tal fuerza. A pesar de sus numerosas ventajas, la trampa de corral aún presenta varias desventajas que los usuarios deben considerar cuidadosamente. En primer lugar, la inversión inicial es bastante alta, potencialmente de 3 a 5 veces mayor que la de las trampas más sencillas. Las trampas para coral también son voluminosas, su instalación requiere mucha mano de obra y su eficacia suele depender en gran medida de la operación humana y de equipos electrónicos. En la mayoría de los casos, se requiere un sacrificio humanitario. Sin embargo, si las condiciones lo permiten y se garantiza la seguridad alimentaria, el resultado de una operación de captura exitosa puede a veces convertirse en una barbacoa comunitaria gratuita, una recompensa inesperada tras una cacería tensa y exigente. Pero mientras Occidente lucha por controlarlos, Oriente encuentra maneras de sacar provecho de millones de jabalíes. Cuando se les da la oportunidad de ser cuidados y vivir una vida plena, incluso las criaturas más salvajes pueden volverse dóciles, abriendo camino a un nuevo y audaz capítulo en la agricultura sostenible. Pero para domesticar con éxito jabalíes salvajes, se deben abordar simultáneamente 3 factores fundamentales: instintos salvajes, entorno vital y rasgos genéticos. Si se descuida incluso uno de estos elementos, es probable que el proceso de domesticación fracase. En primer lugar, en lugar de intentar domesticar jabalíes salvajes directamente, que son notoriamente difíciles de manejar y altamente reactivos cuando están confinados, las granjas optan por cruzar jabalíes salvajes con cerdos domésticos para crear un híbrido más estable. Como resultado, estos híbridos conservan la constitución muscular, el pelaje grueso y el rico sabor distintivo de la carne de jabalí, pero son más fáciles de cuidar, menos propensos a dañar los recintos y representan un menor riesgo de agresión hacia los cuidadores. El siguiente factor clave es el entorno vital. En China, la cría de jabalíes se organiza típicamente bajo un modelo semisalvaje. Los animales se crían en grandes áreas cercadas que abarcan miles de metros cuadrados, diseñadas para imitar fielmente su hábitat natural. Estos animales activos son especialmente aficionados a revolcarse en el barro, un comportamiento fomentado por los granjeros para ayudar a enfriar sus cuerpos y repeler parásitos, lo que mejora aún más su salud y reduce el estrés al preservar los comportamientos naturales. El control de enfermedades se aborda de una manera sostenible y respetuosa con los animales. En lugar de depender excesivamente de antibióticos, los granjeros priorizan la higiene, la observación diaria del comportamiento y los suplementos herbals para la prevención de enfermedades. Cada animal está etiquetado con una identificación de oreja para la trazabilidad, el monitoreo del crecimiento y la gestión epidemiológica. Tras 10 a 12 meses, los jabalíes suelen alcanzar un peso de entre 60 y 90 kilogramos, aproximadamente un tercio del tamaño de un jabalí adulto en libertad, y están listos para el mercado. El resultado es un suministro anual de unas 100.000 toneladas de carne firme y sabrosa, un manjar premium con un precio hasta 3 veces superior al de la carne de cerdo convencional, cada vez más popular en China y en varios países asiáticos. De amenaza global a recurso sostenible, los jabalíes nos obligan a replantearnos cómo equilibramos el control, la coexistencia y el comercio.